Bien, entonces en la cápsula que recién vieron, veíamos que la personalidad está compuesta entonces por las bases más bien biológicas, que es nuestro temperamento, que es como los cimientos entonces de este edificio, de esta construcción, y por otro lado, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de todo nuestro ciclo vital, se va formando también nuestro carácter en función de las experiencias del entorno social, cultural, económico, ya en el que nos toca ir viviendo, ¿vale? Ahora, para seguir avanzando en la materia, ya vamos a empezar a ver un poquito cómo se fue estudiando el estudio. Ya sabemos las formas que existen de estudiar la personalidad, ya, y los dos conceptos o ideas básicas que tenemos que entender que eran el temperamento y el carácter. Pero ahora vamos a empezar a ver un poquito cómo se ha ido estudiando la personalidad a lo largo del tiempo, ¿ya? Porque no es igual a cómo se estudia hoy en día, ¿ya? Ustedes vieron también entonces que existen las teorías del tipo y del rasgo. ¿Ya? La primera manera en que se empezó a estudiar la personalidad fue a través de un enfoque del tipo, ¿ya? Lo cual se entiende porque es un enfoque más simple, más sencillo, más general. ¿Ya? Pensemos en una época en que no existían análisis factoriales, ya ni inventarios, ni cuestionarios, ni puntajes, ni medidas, ya porque el enfoque del rasgo principalmente se evalúa a través de inventarios, ya los cuales han podido surgir gracias al análisis factorial, ya cosa que obviamente en los inicios de la psicología de la personalidad no existían. Ya entonces se empezaron a estudiar las tipologías base, ya que son como los tipos de personas que existen. Y ya ustedes vieron cuando hicieron su línea de tiempo que uno de los primeros intentos de teoría de la personalidad fue la teoría humoral o temperamental de Hipócrates. ¿Ya? ¿Se acuerdan un poquito entonces que esta teoría planteaba que existen 4 humores o fluidos corporales, que eran la bilis amarilla, la negra, la sangre y la flema? Ya una personalidad normal tendría un balance, ya un equilibrio en cuanto a funcionalidad y un equilibrio también cuantitativo, de cantidad, más o menos la misma cantidad de estos 4 fluidos dentro del cuerpo. ¿Ya? Pero ¿cuándo estaríamos hablando entonces de una personalidad más bien patológica? Cuando uno de estos 4 fluidos o humores predomina notoriamente por sobre otros, ¿ya? Porque todos tenemos estos 4 humores en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que cuando uno predomina mucho, ya se ejemplifica en ciertos tipos de personalidades más bien patológicas. ¿Ya? Cuando lo que predomina es la bilis amarilla, son personas que se les llama coléricas o irascibles. Cuando lo que predomina es la bilis negra, se les llama melancólicos, una personalidad melancólica, como que tiende a la tristeza. Cuando lo que predomina es la sangre, son personas optimistas o lo que se llama sanguíneas, también con mucha energía. Y por otro lado, si lo que predomina es la flema, son personas más bien apáticas, ya flemáticas, muy lentas, incluso pueden llamarse como flojos, ya sin mucha energía. Entonces, el temperamento, esta teoría, como habla de humores, de fluidos, de cosas que están en nuestro cuerpo, entenderán entonces que no está hablando aquí de carácter, ya no está conectándolo con nada de nuestro entorno, sino que son cosas que traemos, que están en nuestro cuerpo, definidas por la biología, ¿ya? Por lo tanto, es una teoría que habla o que hace referencia al temperamento, no al carácter, a esa parte de la personalidad. Entonces, en función de estos 4 humores, existirían, según Hipócrates, 4 temperamentos básicos. ¿Ya? El sanguíneo, los melancólicos, los coléricos y los flemáticos. ¿Ya? Donde en cada uno de ellos predomina una parte del cuerpo, ya sea la sangre, el vaso y el estómago, el hígado o el cerebro. ¿Ya? ¿Y cuáles son los rasgos principales de cada uno de estos temperamentos? En los sanguíneos el optimismo, en los melancólicos, la tristeza, en los coléricos la ira o la rabia, y en los flemáticos la apatía, que nada me interesa. ¿Ya? Eso es apatía, que no me motiva ni me interesa nada. ¿Ya? Luego también tenemos otra tipología, ¿ya? Es la frenología de Francis Joseph Hall, que ustedes lo tienen que haber visto en Introducción a la Psicología. Ya él decía que la forma de nuestro cerebro, ya la estructura de nuestro cráneo más bien, iba a determinar ciertas características de nuestra personalidad. Entonces, ¿qué hacía él? Medía, tocaba, evaluaba el contorno de nuestro cráneo, la forma de nuestra cabeza, y de esa manera él iba diciendo qué aspectos de nosotros eran los que más sobresalían. Ya, personas con buena memoria, personas con tendencia a ser delincuentes, ¿ya? Ese tipo de cosas. Entonces él fue ubicando en todo nuestro cráneo donde se ubicaban los distintos rasgos, los distintos aspectos de la personalidad. Ya aparece en un capítulo de Los Simpsons incluso el señor Burns con una de estas imágenes típicas de la frenología midiendo ahí el cráneo. ¿Ya? Vamos a saltar esto. Y lo que quiero que vean en esta cápsula entonces es, ya nos fuimos un poco más hacia
no el tiempo presente, pero avanzamos un poco más en el tiempo, ¿ya? Y tenemos las tipologías morfológicas de estos dos autores, Etmer y Sheldon. ¿Ya? Ellos plantean también tipologías. Ya tenemos entonces las tipologías de los humores, las tipologías de Joseph K. y tenemos la tipología morfológica, que quiere decir morfológico en función de la forma de nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Qué hacen ellos? Conectan nuestra estructura corporal, el tipo de cuerpo que tenemos, con nuestra personalidad. ¿Ya? Y además le agregan una conexión con los distintos tipos de psicopatologías que pueden estar asociadas a los distintos tipos de personalidades y de cuerpos. Entonces, ellos plantean que hay una relación entre distintos tipos físicos y rasgos de personalidad. ¿Cuántos tipos plantean ellos que existen? 3, ¿ya? Entonces, uno puede pensar, solamente con 3 tipos de cuerpos podemos agrupar a toda la gente del mundo. ¿Tengo que obligatoriamente pertenecer a uno de esos 3 tipos? Vamos a ver que igual no, ¿ya? Por eso estas teorías no se usan demasiado en la actualidad. Entonces, ellos plantean que en el proceso de desarrollo del embrión, ya nuestro desarrollo, mientras vamos creciendo en la guatita de nuestras mamás, ya se nos van diferenciando, en la medida en que va avanzando este proceso de desarrollo, 3 capas, 3 tejidos. La primera capa que se desarrolla es la que ellos llaman interna, que tiene que ver con el aparato digestivo y respiratorio. Luego, en nuestro desarrollo embrional, se nos desarrolla la segunda capa, que sería el esqueleto, ¿ya? La llaman esqueleto, que sería nuestro sistema muscular y circulatorio. Y finalmente, la última capa que se desarrolla es la capa, por supuesto, externa, entonces, que es la que origina todo nuestro sistema nervioso. Entonces, ellos plantean que hay ciertos temperamentos que se asocian o a la actividad digestiva, que sería la capa más interna, o a la muscular, que sería la segunda capa, la del medio, o a la actividad intelectual, que tendría que ver con la capa más externa. Entonces, ellos plantean que una de estas 3 capas se desarrolló de manera dominante, ¿ya? No puede criticarle muchas cosas a esto, pero eso es lo que planteaban estos autores, ¿ya? Y que en función entonces de cuál de esas 3 capas fue la que tuvo un desarrollo más dominante, vamos a tener distintos tipos de cuerpo y por lo tanto también de personalidad. Vamos a ver entonces los 3 tipos de cuerpo que plantean Kressmer y Sheldon, las tipologías morfológicas. Primero está el endomorfo, que en otros textos lo pueden encontrar como pícnico. ¿Ya? ¿Cómo son estas personas, los endomorfos? Tienen tendencia a la obesidad, son personas más bien gorditas, de contextura, como dice ahí, blanda, más bien redondo, el tórax y el abdomen prominentes, un rostro ancho, cuello corto, brazos y músculos robustos, con manos y pies pequeños. Ya el típico como gordito más bien bajo, ya, y como, digamos, una persona robusta, no tiene por qué ser obeso 100%, pero personas en general como robustas, ¿ya? Es como un prototipo del gordito bueno, ¿ya? Y que en general estas personas deberían, según estos autores, que en general no tiene por qué ser así, deberían tener un carácter más bien tranquilo, con sentimientos sencillos, que son personas asequibles, digamos, cercanas a los otros, son amables, ¿ya? Y les gusta como generar afecto y aprobación en los demás. Disfrutan en general de amigos, ya, de una buena mesa, de compartir con otros. El segundo tipo, en el que dominó la segunda capa, digamos, acuérdense que era el esqueleto, los músculos, Kressmer y Sheldon nos llaman el tipo mesomorfo o atlético, ¿ya? Entonces la capa aquí que le predominó fue la central, son personas de complexión más bien equilibrada, musculosos, con extremidades fuertes y alargadas, ya es el típico como musculoso con un cuerpo armónico, ya bien formado, abdomen firme, no voluminoso como los anteriores, hombros anchos, una mandíbula más bien marcada, cuadrada, una piel resistente, ya son personas en general atléticas, con alta resistencia física y frente a los embates del entorno, ya son fornidos, activos, emprendedores también de personalidad. Son personas que en general utilizan su energía física para hacer deporte o actividades que sean más bien físicas. Ya son personas que les gusta la aventura, que les gustan los retos, en general así deportistas, aventureros, y que además ellos lo conectan con personas que les busca tener poder, tener cierta autoridad sobre los demás. Ya después ustedes van a ir leyendo esto con calma para hacer una pequeña actividad. Y finalmente está el tipo ectomorfo, ¿ya? Que son personas donde predominó entonces esta capa externa que tiene que ver más bien con el cerebro. ¿Cómo son físicamente estas personas? Los ectomorfos son de comprensión alargada, personas largas y flacas, huesos delgados, los músculos no muy desarrollados, piernas largas, los hombros en vez de anchos como el anterior o redondeados como el primero son más bien caídos, el vientre tiende a estar más bien hundido y un tórax estrecho. El rostro más bien redondito, con cuello, como alargado, ¿cierto? Cuello largo, brazos largos también y la piel más bien delgada y pálida. Son individuos, ¿cómo son de personalidad?
tienen cierta inquietud, pero que esta inquietud en vez de ser física como la anterior es más bien intelectual. ¿Ya? No son afectos a grandes movimientos, son más bien lentos, tranquilos, ya no se involucran en demasiadas actividades físicas, sino que tienden a la introspección. No les gustan, entonces además, y les complica mucho tener que enfrentar dificultades. ¿Vale? Aquí les dejo como el ejemplo así de cuerpo. Ya el ectomorfo, que es el primero que sale ahí con el tercito azul, ¿cierto? Este cuerpo más bien alargado y muy flaquito. El mesomorfo, que es un cuerpo más bien musculoso, ¿cierto? Atlético, equilibrado, armónico, y el endomorfo, que es un cuerpo más bien redondeado, más con tendencia un poco a la gordura. ¿Ya? Y bueno, ellos también lo conectan con ciertas patologías. ¿Ya? El endomorfo puede tender más a patologías de tipo afectivo, el mesomorfo a trastornos de tipo paranoide y el ectomorfo a trastornos más bien evitativos. Pueden tender a estas como fantasías más autistas, de soledad, de retraerse de los demás. Ya les dejo aquí ejemplos para inspirarlos a la actividad que van a hacer ahora. El mesomorfo les pongo ahí a Johnny Bravo, el endomorfo Santo Panza, y el ectomorfo les puse una mujer, porque uno tiende a pensar, y esta teoría plantea generalmente el cuerpo de los hombres, pero las mujeres también existimos, y por supuesto que podemos tener estos distintos tipos de cuerpos. Le puse ahí a la Olivia de Popeye como ectomorfo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero ahora que hagan es que pensando en estas tres tipologías, el endomorfo, el mesomorfo y el ectomorfo, se junten con 2 o 3 compañeros, ¿ya? Y elijan algún personaje que sea conocido. ¿Ya? No el vecino de la esquina, porque yo no lo voy a conocer, entonces no sé cómo es, un familiar de ustedes, qué sé yo, no, sino que algún personaje que sea conocido, ya sea de la televisión, de la política, ya de cualquier ámbito, pero que sea conocido. ¿Ya? Pueden ser personajes o personas reales, ¿ya? Pero que se asemejen a cada una de las patologías, de las tipologías. Entonces, para cada una de ellas, piensen en un ejemplo y identifiquen por qué lo eligieron, en qué cosas coinciden y en qué cosas no, quizás también. Porque puede que coincidan solamente en lo físico, pero en la personalidad no coincide con lo que planteaba Kretschmer y Sheldon. Ya me pueden hacer críticas también. Elijan a alguien para cada uno de los tipos y me identifican sus características físicas y psíquicas que confirmen su elección, pero como les digo, también pueden incluso manifestar que no confirman, que tiene el cuerpo, pero que no cumple con los rasgos de personalidad que planteaban estos autores. ¿Ya? Y finalmente entonces eligen al personaje, me dicen por qué lo eligieron, qué cosas coinciden, y quiero que finalmente me hagan una pequeña crítica que se le podría hacer a este modelo, ya desde la visión de un psicólogo. ¿Qué le encuentran que no es tan bueno? ¿En qué sesgo, en qué problemas puede caer esta teoría? ¿Ya? Entonces eso lo hacen ahora y se juntan con 2 o 3 compañeros y me lo entregan al final de la hora.